Los versículos que se leyeron, segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5, tal vez los podemos ver desde varios puntos de vista, pero quiero mm, nada más como hacer una reflexión sobre estos versículos y el tema que quiero ministrar con ustedes para los que les gusta anotar. Verdades sólidas y fundamentales necesarias para hoy. Verdades sólidas y fundamentales y necesarias para hoy. Y podríamos decir para la iglesia de hoy. Amén. Para el pueblo de Dios hoy. Pablo está terminando su ministerio. Pablo está en una situación donde él ya está a punto de partir con el Señor, mas sin embargo le escribe dos cartas a su amado hijo, como dice él, hijo espiritual, Timoteo, un hombre que desde niño conoció las escrituras por medio de su abuela, de su mamá, y a la par de Pablo, seguramente cuando vio a Pablo predicando, enseñando y también sufriendo por la causa del Señor, me imagino que Timoteo, con ese espejo de frente, tenía un corazón de siervo de Dios, porque como joven dedicó su vida al Señor. Como joven, muchos de nosotros, eh, bueno, mis hijos tienen la bendición de conocer al Señor desde muy niños, eh, y a otros no tuvimos esa bendición de conocer al Señor de niños o de jóvenes o adolescentes. Y lo conocimos viejo. Yo siempre he dicho, me hubiera gustado haber conocido al Señor desde muy niño, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios por el tiempo, ¿verdad? Y ya que Dios tenía preparado para nosotros. Timoteo tiene esa bendición de ser instruido conforme a los principios de la palabra del Señor y, y toma como padre o Timoteo lo toma como un hijo espiritual y la enseñanza y el ejemplo, el testimonio que recibe de Pablo es muy rudo, muy duro, mas sin embargo él tenía un corazón para el Señor, amén. Un corazón apasionado por el Señor, que a pesar de todo eso, lo que vio y lo que vivió también, pues le bastó para ser fiel al Señor. También Pablo estaba ya en los últimos tiempos, en los últimos días de su vida, y le escribe a Timoteo. Y aquí en este capítulo 4 le escribe algo muy, muy, muy interesante. Eh, y le encarga la predicación de la palabra. Eso es lo que le encarga, ¿verdad? La predicación de la palabra. Ahora, yo creo, hermanos, que todos nosotros, como hijos de Dios y como iglesia del Señor, necesitamos predicar la palabra. Pero a veces, hermano, se está predicando, los que la predican, no generalizo, pero muchos la están predicando desde una perspectiva muy diferente dentro del contexto real de la palabra del Señor. Otros no la predican y yo creo que también es otro, tanto el que la predica mal como el que no la predica no están haciendo lo correcto, ¿verdad? Gloria a Dios y bendecidos y bienaventurados sean todos aquellos que predican la palabra de Dios, pero que juzgará a los vivos y a los muertos en su mandamiento, perdón, en su manifestación y en su reino. Va a haber un tiempo donde el Señor va a juzgar a vivos y a muertos. Todo eso, hermano, está ahí dentro de la palabra del Señor y podemos verlo a la luz de la palabra de Dios, todo lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pero ¿cuál es la solicitud del apóstol Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. Y tal vez si uno lo lee así, lo puede ver muy, 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 muy liviano, ¿verdad? Pero no, no. Si uno le da el sentido correcto a lo que Pablo le está diciendo a Timoteo,
le está diciendo que prediques la palabra. O sea, no te salgas de ahí. No te salgas de ahí. La palabra, como lo dice ya Pablo a los de la iglesia allá en Galacia, ¿verdad? En el capítulo 1, si viniera alguien predicando otro evangelio diferente a esto, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Entonces, dice que prediques la palabra. Y yo creo que ese es el llamado urgente que tenemos hoy en día, hermanos. Predicar la palabra del Señor. Testificar de lo que Dios hizo en mi vida está bien, pero lo que debemos de predicar es la palabra del Señor. No salirnos. Por eso es importante, como vamos a ver más adelante, es importante y es fundamental, hermano, estudiar la palabra del Señor. Usted no puede predicar la palabra del Señor si usted no ha estudiado la palabra del Señor, si usted no tiene conocimiento de la palabra del Señor. Y por allá en el capítulo, ya se me olvidó, capítulo 4, creo que es el versículo 6 de Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga, y este es un mensaje dirigido a los sacerdotes. Se apartaron de la ley, se olvidaron de la ley, se olvidaron de la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que hay que estar insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y nosotros somos muy lentos para insistir, número uno, en la palabra del Señor y número dos, en predicarla a aquellos que la necesitan. ¿Cuál fue la última vez que usted le predicó la palabra del Señor a alguien? ¿Cuál fue la última vez que usted le habló a alguien de la palabra del Señor? ¿Cuál fue la última vez? Y le dice varias cosas. Redarguye, reprende, exhorta. No está diciendo regañe, no es mándalo para el infierno, ni cosa por el estilo. Redarguye. Así como el Espíritu Santo nos redarguye a nosotros cuando estamos haciendo algo indebido, así cuando nosotros exponemos la palabra del Señor como tal y como es, hermano, hay personas que van a sentirse redarguidas porque ven su condición de pecado y se van a volver al Señor. Reprende. No es como reprender demonios tampoco. Sino, hermano, es como enseñar, como ayudarle a otra persona a ver su error, a ver su falta, a ver su pecado, a ver que no está bien delante de la presencia del Señor y exhorta. Exhorta, hermano, no es tampoco regañar, como decía alguien en cierta ocasión. Yo tengo el don de exhortación y lo que agarraba era la iglesia y la garroteaba. No. Exhortar es a llamar con amor y de hablarle a alguien lo que estás haciendo no está bien. Sea un esposo, sea una esposa, sea un papá, un hijo, lo que sea, un vecino, un compañero de trabajo, mire, lo que estás haciendo no está correcto. Máximo si se llama cristiano, ¿verdad? Pero dice cómo se deben de hacer estas cosas con toda paciencia. Porque tampoco hace, uno a veces comete el error de que quiere cambiar a alguien. Y a veces usa la palabra para cambiarla, pero la queremos cambiar desde nuestra naturaleza, nuestra carnalidad. Pero hay que esperar con paciencia. Dice, y doctrina. O sea, oye, y esto es fundamental. No se puede enseñar, no se puede redarguir, no se puede reprender, no se puede exhortar es con la doctrina bíblica, con la doctrina de la palabra del Señor. Oigo mucha gente decir que la doctrina no tiene sentido. Sí, no tiene sentido cuando no la vivimos, no tiene sentido cuando no la ponemos en práctica. Pero cuando usted pone en práctica la palabra de Dios, la doctrina de la palabra del Señor, entonces ahora sí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá un tiempo donde la gente no querrán vivir a como ellos quieran.
vivir en su pecado, en su maldad, pero sin embargo, no, eso no quiere decir que no debemos de hacerlo, de dejar de hacerlo, tenemos que hacerlo, que aún en medio de toda esa situación, que la gente no, hay que hacerlo, pero ellos no quedarán en la sana doctrina, quedarán aquellas cosas que les haga cosquillas, que les haga masajes, ¿verdad? Mensajes a la conciencia, masajes a la conciencia y no mensajes al corazón. La gente no necesita motivación. La gente lo que necesita, hermano, es la palabra de Dios. Es la sana doctrina de la palabra de Dios. Que hoy en día dolorosamente se ha perdido la sana doctrina de la palabra de Dios. Ellos nos dicen, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, picazón de oír. Si usted le pica el oído y se rasca, ¿qué pasa? Se rompe, ¿ah? Y si se le rompe, ¿qué pasa? Se le infecciona, ¿verdad que sí? Y puede causar un problema en su oído y puede dejarlo sordo. Así, en la comezón de oír cosas, hermano, hay que, como cuando Pablo llegó a Atenas, ¿verdad que sí? La gente quería oír a Pablo, ¿verdad? La gente que quería oír a Pablo estaba en un lugar, hermano, increíble, el Areópago. Estaba en un lugar, hermano, donde solamente la gente como muy sabia, muy inteligente, los epicúreos y los, ¿cómo llaman nosotros? Estoicos, eran escuelas filosóficas que cada uno tenía su propia línea de pensamiento. Como lo vamos a ver después, en la otra semana. Y estos hombres, hermano, eran, bueno, de por sí que Atenas se conocía como la cuna de la intelectualidad, ¿verdad? De la gente que sabía cosas. Pero cuando Pablo llega ahí, comienza a hablarles, ¿verdad? Ellos querían escucharlo, se lo llevaron. Después de escucharlo en un lugar, lo invitan a ir a jugar a las grandes ligas. ¿Usted sabe? ¿Ah? Lo invitan a ir a jugar a las grandes ligas para escucharlo. Querían escuchar a Pablo. Y al final del cuento de lo que Pablo dice, cuando Pablo habla de la muerte, de la crucifixión y de la resurrección de los muertos, de la resurrección de Cristo, ahí unos dicen, no, está loco. Pero otros sí querían oír y querían escucharlo. Hoy hermano, hoy pudiéramos decir que tenemos areópagos, hermano, donde hay mucha gente que está hablando de cosas y que mucha gente quiere oír cosas, pero que no son bíblicas, que no están en la palabra del Señor. Creo que hoy estamos, hermano, en medio de esos lugares y nosotros como hijos de Dios y como predicadores de la palabra de Dios, tenemos muchos estoicos y muchos epicúreos y tenemos mucha gente, hermano, de una pluralidad allá afuera, hermano, que quieren escuchar cosas, pero cuando escuchan la palabra del Señor ya no la escuchan. Usted comienza a hablar de algo en una plaza, en algún lugar, algo que no sea bíblico, ni sea el Señor, ni cosas por mucha gente se acercará a escucharlo. Pero cuando usted habla, ya saca la palabra del Señor, ya no. Se amontonarán maestros, conforme a sus propias, o sea, van a hablar de su propio corazón y no de la palabra de Dios, no de la sana doctrina. Y apartará, como dijo mi amigo, oh my God, y apartarán de la verdad el oído y se devolverán a los vacilones, a la charanga, a la fiesta, a las fábulas, wow, uy, mire aquel, wow, qué lindo, ay, aquel predicador ese sí me gusta porque me dice cosas tan lindas que yo, wow, pues bien que me siento, pero cuando salen de ahí, después se sienten peor porque no les hablaron la palabra del Señor. Vieras que a veces a mí me han dado ganas de hacer un anuncio en el Facebook de poner, si usted anda buscando una iglesia donde lo entretengan,
donde lo motiven, donde le digan que está bien, aunque esté mal, y más cosas. Por favor, no venga a la iglesia, yo sé que mi Redentor vive. Por favor, no venga a la iglesia, que yo sé que mi Redentor vive, porque le vamos a hablar la palabra del Señor. Le vamos a hablar la palabra del Señor. Yo creo que si muchas iglesias hicieran eso, hermano, imagínese usted. Y apartarán de la verdad lo oído, o sea, no querrán oír, hermano. Tenían tanta picazón que se les hizo una corroncha y se les tapó el oído, se infeccionó el oído y dejaron de oír. Porque querían oír cosas diferentes. Pero tú, y eso podría ser como directamente al corazón de nosotros, pero tú, iglesia, yo sé que mi Redentor vive, pero tú, fulano, fulana, sutana, ponga el nombre suyo ahí, sé sobrio. ¿Cómo dice? El último versículo, pero tú sé sobrio. ¿En qué? ¿En qué? En todo. Hermano, cuando dice sé sobrio en todo, ¿qué es lo contrario a sobriedad? Embriaguez. Hermano, a veces, hermano, nosotros estamos embriagados de tantas cosas, hermano, mundanas, hermano, de tanta tecnología, de tantas redes sociales, hermano, que nos apartamos de la palabra del Señor. Que nos apartamos del plan y el propósito de Dios. Pero tú sé sobrio en todo. Y la pregunta es que nos debemos de hacer hoy, ¿somos sobrios en todo? ¿Somos sobrios en todo? Y ojo, ¿soporta qué? ¿Cómo dice? ¿Soporta qué? Si no puede decir amén, diga ay, ay, ay. Soporta las aflicciones. A nosotros no nos ha caído una gota de agua, hermano, cuando ya nos deshacemos. Cuando ya no voy a la iglesia. Cuando ya no eso, dejo aquí, no. Dios la tiene conmigo. ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué solo me pasan cosas malas? ¿Por qué salgo de una y caigo en otra? Hermano, oiga, y le voy a decir algo. Cuando usted comienza a predicar la palabra del Señor, no todo el mundo le va a aplaudir. Cuando Pablo andaba predicando, cuando lo vimos allá creo que fue en Hechos 16, ¿verdad? Andaba predicando la palabra del Señor. El enemigo estaba usando una muchacha para decirle que estos son hijos de Dios, esos son siervos de Dios, escúchenlos. Y Pablo la reprendió, echó fuera el demonio de adivinación. Y después, ¿qué le pasó? Todo el mundo le aplaudió. Los que más anteriormente lo querían ponerle, darle ciertos méritos, después más bien los agarran, los apalean y se unen a los magistrados y los meten a la cárcel bien agarroteados, bien apaleados, bien heridos, hermano. Pablo sabía lo que estaba escribiendo cuando se lo aconseja a Timoteo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. ¿Qué hace un evangelista? Predicar el evangelio. Pregunto, es que nosotros tenemos ciertas ideas que a veces no están muy centraditas, ¿verdad? Muy centraditas en la palabra del Señor. Porque nosotros pensamos que un evangelista es el que llena estadios, el que sale por la televisión haciendo grandes cosas, grandes maravillas. No, hermano, todos nosotros somos llamados a hacer obra de evangelista, o sea, de predicar y llevar el evangelio. Por eso preguntaba ahora, ¿cuál fue la última vez que usted le habló a alguien del Señor, le predicó el evangelio de Jesucristo a alguien? Y le dice Pablo a Timoteo para que terminara este versículo, ¿cumple qué? Tu ministerio. Todos y cada uno de nosotros tenemos un ministerio que cumplir, hermano. Lo que pasa es que a veces no lo hacemos. A veces decimos, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia esto? ¿Por qué la iglesia aquí? ¿Por qué la iglesia allá? Y como una hermana pensado, decía hace muchos años, decía que es que había pecado, por eso la iglesia no. Sí, el pecado, claro que hay pecado, el pecado es que no predicamos.
Claro, el pecado es que no evangelizamos, el pecado es que no le hablamos a nadie del Señor. Este es el pecado. La iglesia de nuestros días necesita hacer un alto en el camino y examinar su corazón a la luz de las escrituras de su estado actual. Sin generalizar, o tal vez generalizando, la iglesia de nuestros días no está bien. Y cuando hablo de iglesia no estoy hablando solo de una iglesia local o señalar a una iglesia o una denominación. No es un secreto para nadie del estado de la iglesia. ¿Y sabe por qué la iglesia está como está? ¿Sabe por qué la iglesia ha caído en el enfriamiento, en la apatía, en el estancamiento? Porque nos hemos apartado de la palabra de Dios. Nos hemos apartado de la palabra de Dios, hermano. Tenemos mucha Biblia en la cabeza, pero poca Biblia en el corazón. Alguien decía, una Biblia limpia es una alma sucia. Una Biblia sucia es una alma limpia. Y casi ni tocamos la palabra del Señor. O si la leemos es para buscar una promesa, para buscar un texto bonito, que Dios me diga algo bonito, porque pero no tenemos un estudio personal de la palabra del Señor. Y el error más grande que puede cometer una iglesia, una denominación, un cristiano, es apartarse de la palabra del Señor. Es el error más grande que se ha cometido. Las instituciones mundanas han sacado la palabra del Señor donde se debía, de las escuelas, de los colegios, de los hospitales, de muchos lugares. Hoy se oye que quieren volver nuevamente y que se está permitiendo que las iglesias oren, que en las iglesias se lea la Biblia, en las instituciones privadas también se lea la Biblia, como los centros de educación. Y gloria a Dios por eso. Sacar la palabra de Dios de nuestra vida, ojo a esto, sacar la palabra de Dios de nuestra vida es sacar a Dios. Es sacar a Dios, hermano. Yo no sé si usted, los casados y las casadas, y hay más casadas que casados, si usted en algún momento de su vida matrimonial, su esposo le dejó de hablar por algún tiempo. No sé si usted ha tenido esa experiencia, de una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, o qué sé yo. O mandaba al chiquito o a la chiquita, dígale a su mamá tal cosa. O la mamá le decía, dígale a su papá tal cosa. Dígale a su papá si va a almorzar. La chiquita iba y le preguntaba al papá, papi, ¿va a almorzar? No. Llega la chiquita donde la mamá que dijo papi que no va a almorzar. Dígale a su papá de tal cosa. Llega y dice, no. Llega la chiquita. Ya no se hablaban. Eso es como sacar a la persona de la vida. No hablarle a otro, a alguien cercano. Bueno, hermano, cuando sacamos la palabra de Dios, obviamente que Dios no nos habla. Dejamos de percibir la voz de Dios, la dirección de Dios, la palabra de Dios, la corrección de Dios. Las consecuencias, hermanos, de apartarnos de la palabra de Dios de nuestras vidas son catastróficas, hermanos. Dolorosamente hoy vemos mucha persona, mucha gente que se ha apartado de los caminos del Señor, o aún mucha gente que se congrega, pero se ha sacado a la palabra de su vida, hermano, y son vidas, hermano, que usted los verá de bancarrota espiritual, porque nadie que saque a Dios de la ecuación, hermano, le va a ir bien. Nadie que saque a la palabra de Dios de su vida, hermano, le va a ir bien. Por más que ore, y por más que ayune, y por más cosas religiosas que haga. Y vamos a ver algunas verdades sólidas y fundamentales que seguramente usted ya se las sabe, que la iglesia necesita para una nueva reforma. Necesitamos, hermano, hacer algunos cambios y entender cosas, hermano,
que están implícitas en la palabra del Señor, que se nos han enseñado, que las hemos leído, hermano, pero que sin embargo nosotros no la hemos vivido o no la hemos hecho parte de nuestra vida. Cosas fundamentales y sólidas que nos pueden ayudar a hacer algo aquí adentro en nuestras vidas y en el corazón de la iglesia también. Y lo primero que queremos ver es la gracia. A veces, hermanos, nosotros nos encontramos viviendo en desgracia porque no hemos entendido lo que es la gracia. Y no estoy hablando de gracia sobre gracia o creciendo en gracia. Estoy hablando de la gracia de Dios. Como dijo Pablo, no, ¿cómo es que dice Pablo allá en Romanos 6:1? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no es una licencia que me da, no es una licencia para vivir en libertinaje. No, hermano. Cuando yo entiendo la gracia, entiendo que era digno de cárcel, digno de juicio, culpable, culpable y culpable. Pero cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, seguiremos pecando y pecando y pecando. Entre más peco, más gracias, pensaban estos hombres. Y había una doctrina después que se hizo, ¿verdad? Porque decían que entre más se pecaba, más gracia se derramaba sobre nosotros. Hermano, en Efesios 2:8. Efesios 2:8, ¿qué dice? Porque por gracia, ¿por qué? Por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, a mí me late que hay muchos cristianos que todavía están haciendo obras porque cree que si no hace obras no es salvo. No quiere decir que como cristianos no hemos de hacer obras, buenas obras. Pero las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras es el resultado de la gracia que ha sido derramada en nosotros. Amén. La gracia de Dios. Cuando yo entiendo la gracia de Dios, hermano, wow. Tengo que, hermano, vivo una vida, o sea, ni por aquí me pasa a pecar, ni por aquí me pasa a hacer algo indebido. Y cuando, si por alguna razón algo indebido, hay algo aquí adentro que inmediatamente me redarguye. Yo le decía a mi esposa que cuando un cristiano, aún con algo pequeñito que haga, que no está bien delante de los ojos de Dios y no se siente redarguido, es peligroso. Si algo pequeñito, porque viene otra cosa un poquito y otra cosa, y cuando se da cuenta, como muchos les ha pasado, tienen un pecado grande que lo han cometido y viven como que si no pasara nada. Pero el que entiende la gracia de Dios, hermano, viven dentro de ese marco, de esa gratitud, de esa alabanza, de esa adoración, de esa entrega, de esa obediencia y de hacer la voluntad de Dios cada instante de su vida. No se sale de ahí, porque sabe que la gracia del Señor ha sido derramada sobre usted, no por obras para que nadie se gloríe, es por gracia. Y la palabra gracia quiere decir algo que usted no merecía, algo que yo no merecía. Es un don, un regalo que se nos ha dado que no lo merecíamos bajo ninguna circunstancia. Y lo que merecíamos era muerte y destrucción, condenación eterna, infierno eterno. Pero por la gracia, aleluya, por la gracia del Señor
es que somos salvos. ¿Y salvos de qué? De la ira de Dios. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Ya la ira, ¿sabes? ¿Sabes dónde se derramó la ira de Dios? ¿Alguien sabe? En la cruz del Calvario, hermanos, se derramó la ira de Dios. Y ahí fuimos enjuiciados, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que le entregamos el corazón a Cristo y que vivimos para Él. Ahí, hermano, fuimos enjuiciados y ahí recibimos la gracia de Dios para vivir una vida de bendición y de victoria y con una esperanza viva. Gloria al Señor. No va a vivir uno feliz, contento, gozoso. Aleluya. Número 2, la palabra de Dios, la escritura. La palabra de Dios, hermano, es una verdad fundamental que en la vida de la iglesia, la vida de un hijo de Dios, la vida de un cristiano, hermano, está controlada, dirigida por la palabra de Dios. No hay absolutamente nada fuera de la palabra de Dios que pueda traer, hermano, la libertad, como Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe? Hay muchos cristianos, hermano, que están viviendo dentro de una dimensión completamente aparte. Vea lo que dice el versículo 16, atrásito ahí, del capítulo 3 de 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, toda la escritura es inspirada por Dios. No es una inspiración humana, no es una inventiva de hombres, como la gente que dice: no, la Biblia es un libro más, dice, eso fue escrito por hombres. A mí me han dicho eso, no sé si a usted le han dicho eso. A mí me han dicho: la Biblia fue escrita por hombres. ¿Y sabe qué les he dicho yo? Sí, tiene toda la razón. Fue escrita por hombres, inspirados por Dios. Y la palabra inspiración, como el Señor exhala y sopla sobre el hombre, aliento, el ruá, que dicen, ¿verdad? Viento, que es la misma palabra para espíritu. El Espíritu de Dios vino a estos hombres, hermano, los inspiró. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. El origen de la palabra, de las escrituras, es inspirada por Dios. La utilidad de las escrituras, ahora sí, la segunda parte de ese versículo dice: para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia. Eso es la utilidad de la palabra. Hermano, qué maravilla. La palabra nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. El que vive dentro de esta dimensión, hermanos, vive una vida que verdaderamente está viviéndola agradando al Señor. Es una vida verdadera, es un cristiano verdadero. Se rige por la palabra de Dios, porque sabe que la palabra de Dios es inspirada. Y la utilidad de la palabra de Dios es eso. Eso es lo que hace en la vida de una persona. Pero también, hermanos, el propósito de las escrituras, que dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito, ya vimos el origen de las escrituras, la utilidad de las escrituras, ahora el propósito de las escrituras, que es que el hombre de Dios sea perfecto, que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Vea, lo único que nos puede traer perfección en el sentido de crecimiento y de madurez
es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios, hermano, es lo único, no hay otra cosa. Usted puede leer libros de los mejores escritores, de los mejores sabios, de los mejores filósofos, de la gente mejor preparada, que nunca te va a cambiar, pero la palabra de Dios tiene ese grado que nos va a llevar, porque a través de la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios alcanzamos madurez. Recuerde lo que dice ya el último versículo, los últimos versículos, creo, del capítulo 5 de Hebreos. Dice, ustedes deberían de ser ya maestros. Deberían de estar comiendo vianda y no leche. Todavía ustedes son niños. Todavía no han madurado. Porque lo único que trae madurez es la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios, o a fin de que cada uno de nosotros seamos capacitados, ¿para qué? ¿Para qué, Jessy? Para toda buena obra. O sea, para hacer un buen trabajo, para ejecutar lo que Dios nos ha dado conforme a sus lineamientos. Así es como se debe de vivir. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Número 3, hermano, otra cosa que a mí me parece que en estos días se ha manoseado mucho y hay mucha gente confundida porque no hemos estado entendiendo, hermano, lo que es la fe. La fe. La fe. Dice Romanos 5.1. ¿Quién dice? ¿Cuántos saben qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe. Ojo, justificados pues por la fe. ¿Qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando Carla nos enseñó el capítulo 5 de Romanos? No, digan que no. Yo sí me acuerdo todavía. Hermanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz? Porque antes éramos enemigos de Dios. Porque antes, hermano, éramos enemigos de Dios. Pero la justificación por la fe nos da paz. Ahora tenemos paz con Dios. Aleluya. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Justificado por la fe, es la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Muchos hombres de Dios, hermanos, conocieron al Señor leyendo el libro de Romanos, leyendo este versículo bíblico que dice, mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe. Porque la fe hoy se ha manoseado, porque la fe nada más se usa para pedir cosas, para obtener cosas, para recibir cosas de Dios. Pero déjeme decirle que la fe no es para eso. La fe es para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. La fe es para vivir de acuerdo, hermano, a lo que Dios dice en su palabra y de acuerdo, hermano, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo? Justificarnos. ¿Qué podemos decir contrario, un antónimo, como dicen los que saben, de justificar? ¿Qué puede ser? ¿Cómo? ¿Condenado? ¿Desechado? Hermano, oiga, qué par de palabras, condenado, desechado, y podríamos mencionar más palabras. Pero ya, eso merecíamos, pero somos justificados. Y la palabra justificar quiere decir, ojo a esto, que Dios nos ve como que si nunca hubiésemos pecado. No entendemos esto, a veces no lo entendemos, que lo queremos entender con una mente natural. Pero cuando usted vive por fe, hermano, por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, por usted y por mí, hermano, vamos a vivir una vida de justificación. Somos justificados. Dios nos mira como que si nunca hubiésemos pecado. Por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, tenemos paz para con Dios. Ahora podemos entrar al trono de la gracia directamente, sin intermediarios, hermano. Y podemos entrar hasta su presencia en cualquier lugar, en cualquier momento y bajo cualquier condición. La fe, más el justo por la fe vivirá.
Pregunto, ¿estamos viviendo por la fe? ¿O estamos viviendo por lo que siento, por lo que veo, por lo que oigo, por lo que me dicen? Usted no puede, usted no sirve. No, 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 no. Usted es un pecador, usted es un santurrón, usted no sé cuánto, usted es un hipócrita, usted es un montón de cosas. Cuando alguien le diga eso, no le conteste. Nada más aquí piense usted y diga, Señor, gracias, Señor. Porque todo lo que me están diciendo, eso era lo que yo era. Pero ahora soy lo que soy por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Soy justificado. Él me ha justificado. Número 4. Algo muy interesante y muy importante, hermano. Ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 2. Verso 5. No, es segunda. No, estoy equivocado yo. Voy a ver si es primera. Ok, es primera. Primera de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermano, no hay nada ni nadie, por más que se enfatice, por más que se diga, que pueda traer salvación, sino es a través de Cristo. Solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador ni mediadora, por si acaso. No hay otro. Solo Cristo. Usted no tiene que caminar distancias largas. Usted no tiene que pagar plata. Porque antes los evangélicos criticaban a la religión tradicional porque cobran por misas y cobran para que el alma salga yo no sé a dónde, pero ahora pareciera que la iglesia evangélica cayó en lo mismo también, la iglesia protestante. Y quiere recibir un milagro de parte del Señor, tiene que dar $500. Estaba viendo un video ahí donde un hombre le dice, no, estaba hablando, un pastor estaba hablando y estaba predicando en una iglesia y dice, no, dice, ya no traigan el diezmo, porque el diezmo es muy poquito y no alcanza para nada. Ahora usted tiene que traer la mitad de su sueldo, el 50% de lo que usted gana. Ahora usted tiene que traerlo. Y la gente decía amén, mira cómo decía amén la gente. Yo no sé si los que decían amén iban a traer la mitad, yo no sé, pero decían amén. Pero decían amén. Hermano, hoy se están haciendo un montón de cosas, por eso es importante, hermano, que nosotros nos ubiquemos en la palabra del Señor. Hay muchos inventos que los hombres están haciendo. Muchos inventos que se están haciendo hoy en día. Muchas cosas, hermano, se están metiendo dentro de la iglesia. Y están dejando aquí. Oye, hermano, hoy no se predica a un Cristo crucificado. Hoy se predica a un Cristo desfigurado. Hoy, hermano, necesitamos enfocarnos en estas verdades, que son verdades absolutas, que son verdades, hermano, que son fundamentales y sólidas para traer un cambio a la iglesia, al corazón de la iglesia hoy. Hoy Cristo, hermano, pareciera que no está. Como cuando aquella persona iba a entrar a una iglesia y no la dejaron entrar porque no venía bien vestida. Y cuando salió llorando y porque ¿por qué no la dejaban entrar? Y había alguien en la puerta. Y era el Señor y dice, no se preocupe porque a mí tampoco me han dejado entrar.
Hay iglesias donde no han dejado entrar al Señor, donde el Señor no está. Le cantan, le aplauden, hacen un montón de cosas, pero no está el Señor. Porque hemos destronado a Cristo. Lo hemos destronado, hermano. Me hablaba alguien un día y me pedía un consejo. Pastor, ¿qué me aconseja usted a mí? Usted, es que estoy en una iglesia, dice, donde ya, yo soy líder de un grupo, dice, tengo un grupo, dice, pero viera que hey, es gente pobre, dice, hey, a veces no da un poquito de ofrenda, porque tiene que recoger ofrenda en estos grupos, porque esa ofrenda va para la iglesia. Y me decía él, hey, yo más bien a veces a mí me da vergüenza, yo tengo que poner de mi plata para poder llevar una ofrenda. ¿Qué hago? Y hey, eso es cosa suya, le digo, pero a mí eso no me parece, a mí eso está mal. Y otra vez me decía, es que a mí me dicen que yo gente que tenga dinero, gente que tenga plata, y porque hey, son los que más ofrendan y todo eso. Cristo está largo, hermano, de ahí. Imagínense, hermano, ay, la iglesia moderna, la iglesia de estos días, o que los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pasen al frente trayendo unos cofres llenos de buena plata, llenos de oro, llenos de buena plata y pues, depositándola ahí. Todo el mundo aplaude, y todo el mundo grita, y todo el mundo dice gloria a Dios, amén, aleluya. Y pasa una manita bien humildita y tal vez con una monedita ahí que es lo único que tenía. Y todo el mundo quizás cómo la vuelve a ver. Yo creo que la echan de la iglesia, hermano. En estos días la echan de la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy es otro rey el que se ha sentado. El rey Mamón. El amor al dinero, el amor a la riqueza, el amor a la plata, el amor a lo material. Se perdió, hermano. Y se ofrecen milagros, se ofrecen cosas, hermano, a cambio de plata. Porque si usted no da, Dios no le da. Sí. Como si el Señor fuera un vendedor de cosas, ¿no? Han sacado Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, nosotros estamos comprando y haciendo cosas. Aún más, hermano, a veces la gente diezma para que Dios le dé algo. Diezma para que Dios lo prospere en esto, lo prospere en otro. Hermano, ese corazón no está correcto. Da una ofrenda para que Dios haga algo. No está correcto. Y tal vez tal vez en algún lugar no nos dicen que tenemos que dar para que Dios nos dé, pero a veces nosotros como que hemos oído y hemos visto y entonces damos para que para que Dios haga algo. Ese corazón no está correcto, hermano. Cuando usted diezma y ofrenda es para el Señor, no es para que Dios le dé o no le dé. Pero se nos enseñó mal. Hermano, la vida de la iglesia, la vida del cristiano está centrada en Cristo. Cristo no gira alrededor nuestro. Cristo es la cabeza y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la cabeza de la iglesia. Es Cristo, no es otro. No es un hombre, no es una mujer. Por más ungido y por más milagros y por más aspavientos que haga, hermano. Es Cristo. Nosotros venimos a orar, a alabar y glorificar a Cristo. Nosotros vivimos por Cristo, por Él vivimos, por Él existimos. La vida de Cristo está en nosotros. La vida de Cristo fluye en nosotros, fluye en la iglesia. Cristo es la sustancia visible del Dios invisible.
Y Él vive en usted. Y Pablo lo podía decir a voz en cuello y lo podía hacer con certeza, con convicción. Ya no vivo yo. Gálatas 2:20. Mas ahora vive Cristo en mí. Lo que pasa, hermano, que el yo ha destronado a Cristo. Ahora, el yo muchas veces en nuestras vidas ha destronado a Cristo. No es Cristo, es el yo. Pero Pablo dice, no, no soy yo, no es el yo, no es mi yo, no soy yo, es Cristo. Nosotros necesitamos, hermano, ubicarnos, porque a veces andamos desubicados. Ni estamos viviendo por gracia, ni estamos viviendo por fe, ni estamos viviendo por Cristo, ni estamos viviendo por la palabra de Dios. Y otra cosa, hermano, que muchas veces nosotros no entendemos tampoco. Romanos capítulo 11. A ver. 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, nosotros vivimos y todo lo que ejecutamos, todo lo que hacemos, toda nuestra vida, por más pequeña la acción que hagamos, todo es para la gloria del Señor. A Él sea toda la gloria. La gloria de Dios, hermano. Nosotros a veces, es que yo oré y fulano se sanó. Yo oré y Dios hizo un milagro en aquello. Nos damos la gloria. Fulano está en la iglesia porque yo lo traje. Y así, hermanos, sucesivamente, un montón de cosas que nosotros muchas veces hacemos. Y en la casa le servimos a nuestra esposa y esperamos que nuestra esposa nos aplauda y nos haga un altar y nos ponga corona y wow, bien mi amor, bien mi amor. O al revés. Es que a mí nadie me reconoce, yo soy una, llego aquí, yo hago esto, yo aquí, yo hago allá, y nadie me dice nada. Sobre el punto negro me ven. Sobre el punto negro me ven. Hermano, y lo que hagáis de hecho o de palabra, todo sea para la gloria del Señor. Es que en el trabajo, no es, el trabajo a mí me pone lo más pesado, a mí me pone a hacer cosas que no tengo que hacer. A mí, hermano, tanta pamplina que uno escucha, hermano. Como hijo de Dios, todo lo que hagamos para la gloria es para la gloria del Señor. Las cosas más pequeñitas que sean, todo para la gloria del Señor. Y como dice aquel viejo y conocido canto, si alguna gloria se me diese, la llevaré al Calvario. Cuando usted hace algo, hermano, cuando usted espera que lo aplauda, espera un reconocimiento, que nadie me reconoce, nada. Lavo, plancho, cocino, ahí tienen la lista ya, ¿verdad? Y nadie. Y en el trabajo no me reconoce. No, hermano. Usted no fue llamado para recibir reconocimientos de nadie aquí en la tierra. Usted fue llamado para el servicio del Señor. Y oiga, hermano, hasta eso. Nosotros creemos que el servicio del Señor nada más es aquí en la iglesia. Aquí es donde sirva. No, hermano, el servicio del Señor es todo lo que usted haga. Con quien lo haga, para quien lo haga. Todo servicio es para la gloria de Dios. Y si usted no lo entiende, hermano, usted tiene problemas grandes. Usted no está viviendo dentro del marco de lo que Dios dice. Cuando estas cosas que he mencionado no están dentro de nosotros y nosotros no estamos caminando a la luz de esto, hermano, estamos saliéndonos del marco.
Estamos saliéndonos, hermano, de lo que Dios dice. Por eso es que a veces, hermano, la iglesia está como está, o en muchas ocasiones. Y termino. Creo que hoy necesitamos cambiar cosas que no está bien. Y cada uno de nosotros debemos de examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. Creo que hoy necesitamos cambiar cosas. Necesitamos una reforma. ¿Pero una reforma qué? Veo reformas, hasta en la Biblia, ¿verdad? Cuando aquel rey le llevaron el libro que le encontraron en el templo cuando estaban renovando, que nadie sabía dónde estaba el libro. Se perdió el libro. Del templo se perdió el libro, hermano. Oh, Dios, hermano, del templo se perdió el libro. Usted sabe, hermano, que se pierde el libro del templo. Y después nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía dónde estaba. Y una remodelación, aparece el libro. ¡Wow! El libro. Y cuando se lo llevan al rey, se lo leen al rey. ¡Wow! Este rey comenzó a hacer una reforma. A votar lo que tenía que votar, a quitar lo que tenía que votar, a arrepentirse y humillarse y a buscar de Dios. Lo más trágico que tenemos hoy en día, ¿sabe qué es? Vea, que tenemos Biblias. Así, ay, qué linda esa Biblia, hermano. ¿Dónde las venden? Tenemos Biblias. Ay, qué linda esa Biblia, hermano. Hoy, mira, la Biblia del predicador. Wow. Yo quiero una. Que tenemos Biblias de todos colores, de todos tamaños, de todos sabores, pero perdimos el libro. Perdimos el libro. Qué trágico. Qué trágico. ¿Cuántas Biblias tiene usted, hermano? ¿Cuántas Biblias tiene? ¿Cuántas Biblias tenemos en nuestras bibliotecas? ¿Cuántas Biblias tenemos? Ay, yo quiero tal Biblia. Yo quiero, uy, salió una Biblia nueva de estudio de fulano, de sultano, yo la quiero. Si la que tenemos no la estudiamos, si la que tenemos no la ponemos en práctica. Y termino con este versículo. Salmo 139. Dice amén cuando lo tienen, Salmo 139. Este salmo nos habla de dos cosas, de dos atributos de Dios. Este salmo nos habla de la omnipotencia de Dios y de la omnipresencia, perdón, de la omnisciencia de Dios y de la omnipresencia de Dios. Ojo a esto, omnisciencia y omnipresencia. Omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Y omnisciencia quiere decir que Dios todo lo sabe. No hay otro que tenga esto, solo Dios. Pero nosotros a veces, hermano, vivimos vidas paralelas como cristianos. Vivimos vidas paralelas. Paralelas entre Dios y el mundo. Pensando que Dios no lo ignora, que Dios no está. Pero no, Dios es omnipresente y es omnisciente. Eso nos debería de bastar para que nosotros entendamos, hermano, que Dios todo lo sabe y que Dios todo lo ve. Dice el verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis mandamientos. Dije que es omnipresente y omnisciente. Y ojo al 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino
eterno o por el camino recto. Hermanos y hermanas, creo que a la luz de estos versículos necesitamos hacer un examen para ver si estamos viviendo de acuerdo a estas 5 verdades sólidas y fundamentales para la iglesia de hoy. Que Dios nos ayude, hermano, y que usted pueda llevarse esta palabra a los que anotaron, y si no la anotaron, pues vaya al Facebook más tarde o al YouTube y pueda volverlo a escuchar y repasarlo, hermano, y que esas 5 verdades impregnen en nuestro espíritu para que nosotros podamos entender que nosotros no podemos vivir fuera de la palabra. Predique la palabra, enseña la palabra, hable la palabra de Dios, la sana doctrina, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Amén. Que Dios les bendiga.